Estamos listos para la sesión número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Leer y escribir para conocer arte y expresión comunicativa, perdón. Buenas tardes y estoy contento de comenzar con ustedes esta semana número 1, aunque sea la sesión número 2, para comentar aspectos generales de, eh, de las actividades integradoras números 1 y 2. Muchas gracias por su asistencia en este viernes 23 de agosto 2024 y les agradezco que se hayan tomado la molestia de conectarse y vamos a arrancar. Probablemente, ojalá hayan visto los videos el miércoles y a pesar de que fue una junta más o menos, perdón, una sesión medianamente larga, este, sí es importante que nos vayan identificando con las formas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es el saludo a Aglaed y Jesús Raúl, con gusto, y les agradezco haberse dado el tiempo para poder conversar un poco y externar todas las dudas que les parezcan importantes a ustedes. Como les dije, si alcanzaron a ver el video del otro día, hay una actividad importante bueno, hay un plan o agenda de la sesión y en el caso de esta semana número 2 tenemos esta agenda. El objetivo de la sesión 2, ¿cuál es? Conocimientos previos. Buenas tardes, Aglaed. Espero estarlo pronunciando bien. Los temas de la semana, ¿cuáles son los temas de la semana? Básicos, más bien los temas que les recomiendo como más o menos dominar. Una sección que yo le llamo lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual. Eh, Aunque esas las pongo desde el inicio. Las cosas generales o cosas que les recomiendo sobre las actividades número 1 y 2. Un tema de plagio que hoy voy a tocar un poquito de manera un poquito más extensa que el otro día. Lo dividí para que hoy quedara un poco más fresco de cara a que muchos de ustedes elaboran sus actividades el sábado y el domingo. Vamos a tener unas actividades de reforzamiento donde les voy a pedir ciertos conocimientos. No es examen, simplemente es para que ustedes puedan justificar su participación. Dudas generales que las pueden externar en cualquier momento. Y los temas de la próxima sesión o la sesión número 3, ahí me equivoqué, sobre la sesión. Así que nada, pues muchas gracias, repito, por haberse dado el tiempo de estar por acá. Lo primero que tengo que hablar con ustedes antes de pasar a otras cosas es las reglas de comunicación virtual, perdón, que repito o repetiré cada una de las 8 semanas, de las 8 sesiones, perdón, cada una de las 4 semanas, 8 sesiones, y consisten en cosas que ustedes más o menos ya tienen conocimiento desde el módulo 1, incluso desde el propedéutico, que son saludar siempre al inicio de la conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Obviamente siempre puede haber errores, pero bueno, intentar fijarse cuál es el nombre correcto, que a veces hay unos nombres de difícil pronunciación o incluso escritura, y bueno, disculparse si es necesario. Sé claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma, escribir de acuerdo con las normas ortográficas, eh, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad, procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas, asegurarte de indicar de dónde tuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes esta información. Si ustedes pueden respetar y seguir estas reglas de comunicación virtual, estoy seguro que la comunicación, perdón por la redundancia, será mucho más fluida entre ustedes y yo. Y siéntanse con la confianza, espero de preguntar cualquier cosa que necesiten. Aun cuando ya las haya dicho el miércoles, no importa, yo les puedo repetir o por lo menos canalizarlos o enviarlos hacia texto un poco más fluido, perdón, hacia un enlace que les pueda ayudar a cumplir los objetivos de entender y eh, contestar correctamente las actividades integradoras
porque tiene algunas particularidades, algunos asteriscos que ahí es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, eso es lo primero que había visto, que son los temas de la semana. Y hay una parte que yo llamo conocimientos previos, que básicamente lo que trato de hacer es, antes de iniciar, es como una especie de calentamiento durante las clases. Me gusta iniciar para que ustedes puedan justificar su participación en esta clase y tener su 10% o el porcentaje de calificación que les otorga Prepa en Línea C por su asistencia a través de la participación. Lo que hago en este espacio es fomentar la participación de ustedes en temas que tienen que ver con literatura o con la lengua española, pero que por alguna razón no se encuentran disponibles en nuestra plataforma. Hoy es el caso de acentuación. Vamos a hacer un par de ejercicios de acentuación eh, en los cuales ustedes tendrían que participar, Jesús y Aglaed, y contestar, simplemente participar y contestar para obtener puntos extra, ¿no? Y de paso repasamos aquello que hayan visto en la secundaria o que hayan visto en algún otro momento de su educación y lo relacionen. Siempre estos temas que hago siempre tienen que ver con lo que van a ver o lo que están viendo como participación durante el módulo, ¿no? Entonces no son gratis y no están ahí nada más porque sí, son cuestiones generales, ¿no? Un segundo. Una cosa por un cable acá de la computadora, perdón. Eh, Ahora sí, lo que les decía es que vamos a trabajar una especie de juego que implica acentuación. Entonces, bueno, ahí va. Nada más, por favor, Aglaed y Jesús, Raúl, si me confirman, por favor, no tienen que hablar a través de no tienen que prender la cámara y tampoco conectar el micrófono. Sería genial que lo conectaran, pero nada más es que ustedes me contesten a través de escrito. Este aquí, este es grave, este es aguda, este es esdrújula, esta lleva acento, esta no, y con eso es suficiente como para ir empezando la dinámica de la clase. Aglaed, si me confirmas, por favor, para ponérselos y ya comenzamos. Esto es por tiempo, entonces por eso necesito la confirmación. Gracias. Va, ahora sí. Van a aparecer del lado izquierdo algunas palabras y del lado derecho los tipos de palabras. Ustedes tienen que clasificarlas, es decir, por ejemplo, va a aparecer la palabra, no sé, la palabra bebé. Entonces tú me dices, no, pues bebé es aguda. Ah, yo la pongo y la arrastro al lugar. Tú me dices café. Ah, pues café es esdrújula. Entonces ya la arrastro. Nada más es muy simple. Ustedes me van diciendo y van contestando. Listo. Bueno, ahorita le quito la música. Ya le quité la música. Ahí está. Ahora sí, ustedes me pueden contestar cuáles son las agudas, cuáles son las graves y cuáles son las esdrújulas y yo las voy arrastrando hacia uno y el otro lado. Aglaed y Jesús nada más es para repasar cuáles son cada una. Por favor, pueden ir viéndolas y pues contestando. Obviamente todos cometemos errores, así que no se preocupen si cometen algún error. Eso es normal y eso, por supuesto, no determina sus puntos extra, ¿eh? Eso quiero dejarlo muy claro. Eh, si tú tienes una incorrecta o varias, no te voy a dejar de poner los puntos extra. Tú tienes los puntos extra por el simple hecho de participar. Así que no te preocupes por eso. Así que por favor les voy pidiendo que me ayuden arrastrando, bueno, diciéndome cuál es la que arrastro, por favor. Túnica, héroe, café, útil, móvil, mágico, canción, clásico, país, centímetro, túnel, árbol, lápiz, célula, perdón, atrás, árabe, dólar, pantalón, fénix, océano, león, página, álbum, capitán, estudiaré ágil, menú, depósito táctil, bebé. Aglae, ¿te escucho o te leo? Eh, País es aguda. Ok, ahí, ¿dónde está? Ah, ya. Ok. León también es aguda. ¿Cuál, perdón? León. Bueno, según yo. Mm, ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Mm,
Dime un par Pues más y ya también Jesús, por favor, si no puedes conectar tu micrófono, puedes escribir y Aglaed, síguele. atrás y puede ser bebé. Atraso bebé. eh, Atrás. Ok. ¿Qué es cuál? Bebé aguda. Ah, bebé, aguda. Ajá. Bebé ya puso. No te preocupes. Sí, no hay problema, Jesús. Escribiendo está bien, no hay problema. Ya bebé la acaba de decir Aglaed, entonces pues otro. A ver, si quieren yo digo una palabra para Aglaed y otra para Jesús y ustedes me van contestando. Túnica, Aglaed y Jesús va a hacer. Ah, mira, dice café y útil aguda. Café útil. Aglaed te tocan dos. Que no sean agudas, ya escojan otras. Aglaed, te escucho. A lo mejor no me escuchaste o estás investigando. No, sí lo escuché. Es Ah, que estoy viendo aquí. perdón. Grave, árabe, fénix. Es árabe, fénix. Listo. Ujú. Pantalón y También. capitán dice grave. Te piensa otras dos, Aglaed. Pantalón y capitán graves. Perfecto. Ahora, seguimos. Aglaed y tú otras dos también, Jesús, de una vez. Y ya esdrújula sería centímetro. Centímetro esdrújula. Mm, Océano, Océano es qué. podría ser. Esdrújula. Ah, a mí no me preguntes, ¿eh? Tú afirma y tú dime, yo las muevo. O sea, no pasa nada. Bueno, según yo, son esas. No te preocupes, todos tenemos errores. Sí. Jesús me imagino que está escribiendo y Aglaed, a ver otro. ¿Le digo otras? Sí, claro. Ah. mm, Móvil es grave. ¿Cuál? Móvil. Ah, móvil grave. Ajá. Igual ágil. Estudiaré y menú, dice Jesús, son esdrújulas. Estudiaré y menú son esdrújulas. Ahí. Listo. Seguimos, Aglaed y Jesús. Qué bueno, Jesús, que vas escogiendo dos. Entonces ya me dices. Sí. Mm, Ágil también es grave. Listo. Álbum, Álbum también. grave. Acuérdense que ya te quedan tres graves. Ya les quedan tres graves. Entonces ya después de que si quieren cambiar, está bien. Dice depósito y canción son esdrújulas, dice Jesús. Depósito y ¿dónde está canción? Listo. Les quedan 5, 3 y 4. Árbol es grave. Ok, árbol Lápiz, es grave. Lápiz también. sí. Página. Página. Y, Ya no pueden poner graves, ¿eh? A menos que cambies. ok, ajá. Si quieres cambiar una, Eh, dime y la cambio. Pantalón. Héroe y clásico son graves, dice Jesús. Ya no hay más graves, pero ¿cuál quieres quitar, Pantalón. Jesús? Pantalón, lo vamos a regresar, listo. ¿Y cuál quieres meter? Si le atendemos a Jesús, dice héroe y clásico son graves. Entonces, héroe grave. Ay, no, este no es, perdón. Ahí está. Ahí están todas graves ya, ¿eh? Si quieren que quite una, avísenme, yo la quito y la cambio. No hay ningún problema con eso.
No se lo piensen demasiado. Tal, si todos tenemos errores, no pasa nada. Para eso estamos y por eso es la primera sesión, para que entendamos todos que pues, todos tenemos errores y que no hay problema. Así que célula y túnel son agudas, dice. Célula y túnel. Agudas. Pantalón, esdrújulas. Pantalón. Me quedan 3, 6. Ya no hay graves, entonces tienen que ser o esdrújulas o agudas. Te sigo escuchando, Aglaed. Capitán y país, esdrújulas. País. Capitán. Listo. Pero nada más se movieron, no escogieron. Táctil, mágico y túnica son agudas. Táctil, mágico y túnica son agudas. Quedan 3, una de cada uno, Aglaed. Si quieres cambiar algo también se vale. Dice, atrás esdrújula y dólar aguda. Dólar aguda, atrás esdrújula. Y pues ya clásico graves. Listo. Ahora, ya le doy a enviar respuestas. Les doy chance de que hagan la última revisión, la última revisada, y ya me van a decir después, ¿vale? Si quieren hacer los últimos cambios, Aglaed y Jesús, avísenme y yo los hago inmediatamente, por favor. Yo digo que táctil es grave. Táctil, grave, pero necesitamos quitar una. Ajá, de grave, ¿no? Exacto. Que sería... Ay, no, no sé. Sí, está bien si quieres quitar táctil, pero tienes que intercambiarla por alguna. Sí, 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 espérame tantito. Igual Jesús también se puede hacer para ti, obviamente. Jesús opina que así está bien. Puedes hacer, si quieres, te doy chance de un cambio, Aglaed, no hay ningún problema. Te doy chance de un cambio. No, ya mejor allá sí, lo Bueno, dejamos. conste, ¿eh? A ver. No se preocupen si por alguna razón surgen algunos cuantos errores. Es normal y si ustedes están de acuerdo vamos a seguir practicando esto en las siguientes semanas. Va a ser acentuación, escritura de palabras y comprensión lectora. Son los temas que me parece que son importantes y que a ustedes les pueden ayudar mucho en este módulo y en el que sigue. Va. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos como 10. Entonces vamos a ver si 12 de 30. No estuvo tan alto, no llegamos a la mitad, pero bueno, es un avance y está bueno que lo hagan, ¿no? Entonces, avísenme si quieren jugar otra vez con la misma. Entonces, a ver si sacamos más de 12 de 30, pero eso es rapidísimo. Avísenme porque también tengo que ver contenidos de aquí. Si les parece, también lo podemos ver la próxima semana. Y si hay tiempo ahorita, pues también lo puedo poner al final. No cierro la pestaña. Así que, bueno, nada, eso. Me gustaría que siguiéramos practicando para ver cuáles son. A propósito de este tema, yo les puse en el foro Aprendiendo el lunes, les coloqué un texto que se llama, perdón, un link que se llama correctoronline.es, que es el que están viendo en pantalla. Ese corrector permite que una vez que tú copias y pegas en esta parte, te corrige errores. Aquí, vean, aquí tú puedes pegar
los errores, perdón, pegar el texto y te va a decir si, cuáles son los errores que tienes, ¿no? Entonces, por como va aquí, como vean, marca y te pone las sugerencias. Por ejemplo, aquí está este, y aquí a veces uno no se da cuenta que es un dedazo y dice esta. Luego corregir está mal escrito, gramática no tiene acento, tiene doble punto, el mouse, colorea, hubieron, hubo, ¿sí? Lo que hace es corregir los textos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido está muy bien. Eh, lo puse el lunes en el foro aprendiendo y los invito a que corrijan y pasen sus textos ahí. Al principio pues les va a salir algunos errores o muchos errores, pero conforme vayan practicando a lo largo de las semanas estoy seguro que les van a ir saliendo muchos menos errores. Entonces, nada más, por favor, pues les encargo ahí que ustedes revisen todo lo que hay, ¿va? Revísenlo porque realmente es muy útil. He recibido buenos comentarios de generaciones pasadas sobre la utilidad de esta herramienta. Pues nada más se los paso para que lo puedan consultar y lo reviso acá, ¿no? Bueno, tenemos tres grandes temas de la semana. Bueno, yo ya había dado otros el miércoles, pero bueno, estos son los importantes después de lo que vimos ese mismo día, que son fondo y forma. Vamos a trabajar ahorita con fondo y forma un poquito. También vimos géneros literarios, los tres géneros literarios que nos interesan. En el video vimos 5, de la sesión vimos 5, pero ahora vimos nosotros solamente 3, que son género lírico, género narrativo y género dramático o teatral, que es lo mismo. Vimos esos géneros y por eso es que ustedes deberían poner atención, sobre todo en función de la primera actividad integradora. Después vamos a ver un poquito de citas textuales y paráfrasis, aunque más bien es como cuestión de plagio, cuando les muestre cuál es la actividad integradora 1. Esto ya lo vi. Y luego textos literarios y no literarios, pero me quiero concentrar ahorita en fondo y forma. Nada más, Aglaed y Jesús, ¿sabemos qué es fondo y forma? Lo expliqué también el miércoles pasado. Eh, por favor, Jesús. Lo voy a repetir, de hecho. Estoy revisando la del anterior. Esta vez ya no lo había puesto. Esto. Fondo y forma. El fondo es un pensamiento que queremos decir en una obra. No necesariamente o no exactamente Jesús, pero podemos revisarlo. Vean ahí, el fondo es a las ideas, pensamientos o emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. O sea, yo creo que muchos de ustedes me ponen en el fondo cuál es el mensaje y no solo es el mensaje, pero es una parte. Los elementos del fondo son argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. En cambio, la forma es cómo se presenta, o sea, lo que yo veo. ¿Está escrito en prosa o en verso? En prosa es renglones seguidos, como está escrito justo en la diapositiva que están viendo. Y verso es como las canciones que tienen una rima, que tienen un ritmo, que son versos chiquitos o versos cortos, perdón, renglones cortos o renglones chiquitos. Eso determina el verso. Entonces la prosa es una cosa, el verso es otra. Eh, y la forma de análisis de esto es eso que está aquí. Dice argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Algunos de ustedes que están contestando fondo y forma, sobre todo en una pregunta que les hacen de la actividad 2, después de El perro y el cocodrilo, que ustedes tienen que hacer una especie de interpretación de esa fábula, les piden cuál es el fondo y cuál es la forma de los textos que escribiste, y la mayoría contestan solamente con el significado, no hablan sobre esto. Ustedes tendrían que hacerme el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes de los textos que van creando. De esa manera puedo experimentar mejor o puedo saber mejor cuál es el nivel de análisis que están haciendo. Entonces, repito nada más, es muy importante
como Jesús puso, el fondo es un pensamiento que queremos decir en una obra, sí, en parte, pero también tiene que ver con el tema, con la acción, con el tiempo, con el espacio y con los personajes. Así que les recomiendo, para que ustedes puedan tener una buena calificación en la actividad integradora uno, que se den una vuelta por ese material que se llama fondo y forma. De hecho, este es todo el material. Este lo saqué de la plataforma, lo pueden ver, está en el apartado fondo y forma y realmente no se van a tardar mucho en comprenderlo. Lo que sí sucede es que a veces ustedes no alcanzan a leer todo el material, solo leen una parte y ponen esa parte, ¿no? Entonces les recomiendo que lean hasta el final, por ejemplo, donde van a encontrar esta información y estos conceptos. De hecho, si llegan hasta el final, se van a dar cuenta que muchas de las respuestas que les están pidiendo en la actividad integradora uno están sacadas de este cuadro. Entonces, nada más es que ustedes interpreten en cada uno de los cuadros que hay ahí cómo es la respuesta. No es literal copiar y pegar, solo es interpretar un poquito cuál es el argumento, ¿no? Y con base en eso, pues que ustedes puedan contestar lo que vamos a ver a continuación, un poquito más adelante con el fondo, perdón, con eh, los textos literarios y el análisis. Sí, te escucho. Respecto a la actividad uno, ve que en el cuadro piden que cuál es el argumento, ¿no? Y usted dijo que pusiéramos que el clímax, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo dice? Es exposición, nudo y desenlace. Ajá, exacto. Sí, O sea, tenemos que poner como un resumen de la lectura. es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar, el argumento es un resumen de la obra. Eso sí, el argumento es importante. Cómo empieza y cómo termina. Eso es lo más importante, el argumento. Pero la acción, Aglaed, es donde tú me vas a decir dónde empieza, aunque lo repitas, no importa. ¿Cuál es la parte más importante del texto y en qué termina? Esas tres cosas me las tienes que poner. En algún caso, el argumento se distingue de la acción porque el argumento es un resumen nada más de lo más general y la acción es algo pormenorizado, es decir, más explicativo. El argumento podría ser: Caperucita Roja es la historia de una niña que va a casa, que está con su abuela y su abuela la mandan con su abuela y su abuela resulta ser el lobo, ¿no? Ese es un argumento. De Caperucita Roja, la acción sería, eh, la exposición sería, es una niña a la cual envían con su abuela, por decir algo. Luego, el nudo es cuando llega a la casa de la abuela, se da cuenta que es el lobo. Esa es la parte de mayor tensión en la obra, o la parte más importante. Y el desenlace es que ella burla al lobo o el lobo se la come y el lobo se va al bosque de nuevo, ¿no? Ahí están los tres momentos más importantes de la obra, que es diferente a un resumen que tendrías que hacer. Esa es la diferencia entre el argumento y la acción, Aglaed, pero realmente es una buena pregunta porque nos permite distinguir uno de otro. Espero que haya quedado claro y que me hayas comprendido para eso, y si no lo vuelvo a explicar. No, sí me quedó claro. Gracias. Gracias. Y recuerden, no se olviden del tiempo, espacio y personajes. Cuando ustedes me ponen acción y no me ponen exposición, no y desenlace, yo ya sé que no leyeron este material. Entonces ya ahí sus puntos se van restando porque no se tomaron el tiempo de leer este material. Y, por ejemplo, en el argumento ponen una cosa, el tema otra, la acción otra, en el tiempo me ponen otra cosa, en el espacio no me ponen nada, y los personajes pues tienen que agruparlos, ¿de acuerdo? Si ustedes siguen este material que están viendo en la pantalla, no van a tener problemas para tener una buena calificación porque nada más aplicándolo, por supuesto, al texto que ustedes están viendo. Solamente es eso, nada más lo tienen que aplicar al texto que están viendo. Perdón, al texto que leyeron. Nada más es lo único que necesito de ustedes para poder contestar, para que ustedes contesten correctamente, ¿ok? Por favor, si tienen alguna pregunta, háganla y vamos a empezar a revisar la actividad integradora uno. Bueno, antes de eso, quiero que veamos un pequeño video
sobre el plagio. Es un video, un par de sus compañeros enviaron sus actividades integradoras, pero en la parte sobre todo que voy a explicar un poquito más adelante, donde hablan, meten, bueno, escriben o eh, explican, bueno, no, la explicación es la palabra correcta. Lo que sucede es que presentan la biografía del autor, ya sea de Sor Juana, de Juan Ruiz de Alarcón o de Rubén Darío, me presentan la biografía, pero la copian y pegan de algún lugar. Eso no está necesariamente mal, pero lo que sucede es que al final no ponen referencias y no me indican a mí de dónde obtuvieron la información. Eso implica también inteligencia artificial. Si ustedes están utilizando inteligencia artificial, no copien y peguen, porque eso es un plagio y eso también está penalizado. Recuerden que un plagio completo de una actividad integradora es un cero automático que va directo a su expediente. Y si se repite un determinado número de plagios o de número cero en sus calificaciones, tienen consecuencias muy negativas para su continuidad en prepa en línea C. Por lo cual, nosotros los invitamos y les pedimos que no hagan plagio, que si ustedes van a copiar y pegar de un lugar, se tomen la molestia y el tiempo de colocar las fuentes de referencia. Eso nos ayudaría muchísimo a esto. Entonces me voy a regresar porque es algo que no alcancé a poner el otro día, pero perdón por el movimiento, pero me parece que esto es importante. Voy a poner un video, dura como 3 minutos, y después voy a hacerles algunas preguntas sobre esto. Después ya me voy a volcar directamente a la actividad integradora número 1 y voy a explicar en qué momento alguno de sus compañeros, sin mencionar nombres ni su trabajo, evidentemente, cometió un plagio aún sin querer. Entonces voy a ejemplarificar de esta parte para que veamos la importancia de colocar las fuentes de referencia en todas sus actividades. Solo que aclaro, bueno, ahorita lo voy a aclarar, pero de una vez adelanto un poco. No es obligatorio colocar sus referencias, pero si tú copias y pegas de un lugar de internet y entonces yo puedo descubrir de qué lugar y no lo pusiste, eso es un plagio y puedes tener serias consecuencias. Entonces, bueno, nada más me van a contestar, por favor, la pregunta que voy a poner acá. Esta es la pregunta que les hago, que me van a contestar, por favor, después de ver el video que les voy a poner. ¿Por qué es importante colocar las fuentes de referencia? Ustedes me van a decir eso cuando termine el video. Desde que vendemos con Amazon, el negocio ha crecido mucho. El primer año no pagamos tarifa mensual. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste.
Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Excelente, entonces de acuerdo con el video, ¿por qué es importante colocar las fuentes de referencia? Los leo o los escucho si quieren hacerlo a través del micrófono. Dice Jesús, para darle crédito al autor o autores, aparte da credibilidad a mis trabajos, ya sean educativos o en el ámbito laboral. Excelente respuesta, Jesús. Aglaed, por favor, ¿puedes agregar algo? Te escucho, Leo Aglaed, no hay ningún problema. Avísame. Ay, estaba escribiendo, pero me tardé mucho. Como quieras. Igual, pues para dar crédito al autor y pues porque así como que, ay, ¿cómo le diría? Evidenciamos de dónde obtuvimos pues la idea que estamos plasmando en nuestro trabajo. Muy bien, gracias Aglaed. Ahora les voy a hacer una pregunta específica que tiene que ver con el video. ¿Cómo se llama esto? Aparece en el video, se menciona en el video. ¿Cómo se llama? Por favor, si fueran tan amables de decírmelo. Es una cita, ¿no? Cita de referencia. Muy bien, es una cita textual, así tal sí. cual, así se llama. Es una cita textual. Ustedes pueden, esto sugiere y habla de honestidad académica. Gracias, Jesús, porque tú le colocas tanto los paréntesis, en los paréntesis me indicas de qué fuente de referencia lo obtuviste y eso que está en amarillo, que son las comillas. Entonces, bueno, nada más eso, por favor. ¿Y cómo se llama? Es como una cita textual indirecta. Pero tiene un nombre específico. ¿Cómo? O sea, no se llama cita sexual, se llama cita textual indirecta, pero tiene un nombre en particular que se mencionó ahí. Se puede llamar así, pero cotidianamente se llama paráfrasis. Esto es una paráfrasis o cita indirecta, cualquiera de las dos. La pueden conocer cualquiera de las dos. La diferencia es que no tiene las comillas. Sigue teniendo, no tiene las comillas en amarillo, como si las tiene acá, y esta no las tiene. Entonces, si se dan cuenta, tiene los mismos paréntesis, GIES 2005 en línea, y aquí también. Repito, la diferencia está en primero que es más corta, porque se explica con las palabras del lector, o sea, de ustedes, se explica con sus palabras, y en este caso se explica con las palabras exactas, es decir, copio y pego, transcribo, pero cuidando de colocarle comillas. Si no coloco comillas, entonces estaría cometiendo un plagio. Aún cuando le ponga eso, sería incorrecto, pero bueno, no sería plagio. Si yo pongo
el paréntesis, pero no pongo las comillas, entonces sería plagio, aún así, pero sería mucho, o sea, sería mucho menos grave que si no pongo los paréntesis y tampoco pongo las comillas. Entonces les pido que nada más cuiden esos detalles, que justo fue lo que pasó en la actividad 1, que es a la cual me voy a referir a continuación. En esta parte, voy a descargar y aprovecho para revisar con ustedes la actividad integradora número 1. Aquí está, déjenme nada más poder compartirlo. Ahí va, ahí está. Ustedes tienen eso que están ahí, perdón, ese cuadro que tienen primero que leer los 3 textos y después tienen que contestar. Cuando dice quién es el autor, ahí es donde les agradecería que pusieran una pequeña biografía. Si copian, entonces acuérdense de poner las comillas y poner los paréntesis, es importante. ¿A qué género literario pertenece? Lo vimos el otro día, el miércoles, que había 3 géneros. Luego, contexto de la obra es qué estaba pasando y qué sucede en la obra en relación con el mundo que lo rodea. Y luego el contexto del autor, ahí tiene muy poco que ver con la cantidad de cosas que están viendo, es decir, con datos que ustedes mismos me van a dar, que pueden buscar en internet, datos que tienen que ver con el texto y no con la biografía del autor, sino con el texto. Luego, intención, ahí me contestan cuál creen que ustedes que es la intención, cuál es el argumento, cuál es el tema. Ya. ¿Cuál es el argumento? Ahí empezamos con el argumento, es algo que vimos ahorita, que les está explicando, que les expliqué, que es el fondo y forma. El argumento, me van a poner un resumen pequeño aquí, cuál es el tema, y aquí no se olviden de colocar exposición, nudo, desenlace. Listo. En los 3 deben hacer lo mismo y decirme cómo empezó. Nudo es el momento de mayor tensión de la obra, es decir, es el momento más importante. En una película de terror, el clímax o nudo sería cuando el asesino va a agarrar a una persona y esa persona se alcanza a escapar, cuando ya está a punto de que lo detenga el asesino o el monstruo, yo qué sé, en la película de terror, y él logra escapar. Ese es el punto de mayor tensión. Eso es lo que deberían poseer. Obviamente no son obras de terror las que leímos, pero a lo mejor cuando se van a casar, cuando encuentran el amor, cuando se da cuenta de algo el personaje, en el caso de El Rey Burgués, que es el segundo de los textos, o en el caso del poema, que me expliquen en qué momento para ustedes es la parte donde hay mayor sentimiento, en el caso del poema de Sor Juana. Entonces tienen que poner esos 3 en ese caso, y luego cuál es el tiempo de la obra. Hay 3 tipos de tiempo, perdón, subjetivo y objetivo, y ahí me pueden marcar. ¿Sí, Aglaed? Le quería preguntar cuál es Claro. la diferencia entre la intención del autor y el tema, porque se supone que, bueno, yo entiendo por intención del autor que es como lo que quiere transmitir, ¿no? Y el tema es igual Es una como buena de qué pregunta, trata, ¿no? El texto. O sea, por Exacto. ejemplo, en el de Ajá, Sor dime. Juana sería el tema de amor y desamor, ¿no? Algo así. Exacto. Amor, desamor. Ve, mira, te voy a poner ese ejemplo. El tema es amor o desamor, está perfecto. Y la intención del autor tiene que ver. ¿Ve? ¿Te das cuenta que no son lo mismo? La intención es hacernos conscientes de que se siente mal por la pérdida de alguien, y el tema es aquella idea que se repite constantemente durante el texto, que sería el amor y desamor. No es lo mismo. En uno tienes que explicar qué está buscando, aunque tiene que ver con el tema, pues no se pueden escribir igual. El tema en realidad son muy poquitas palabras, 2 o 3, y en la intención tú tienes que explicar qué es lo que está persiguiendo el autor, que quiere que yo me dé cuenta. Por ejemplo,
En el otro, en el del rey burgués, vamos a suponer que es la pobreza, ¿no? Eh, Ahí está. Esas son las dos diferencias, Aglaed. El tema puede ser la pobreza y la intención del autor es que tengamos conciencia de las diferencias sociales y no son lo mismo, pero tienen que ver uno con el otro. Ah, ok, muchas ¿Va? gracias. De nada. Entonces, bueno, ya que contestamos eso de la intención, del argumento, el tema, la acción, cuál es el tiempo de la obra, y aquí también el espacio donde se desarrolla la historia. En el primero no hay un lugar donde se desarrolla, así que le pueden poner no hay, pero en los otros dos sí. Y en los personajes me tienen que poner cuáles son los personajes. Por ejemplo, aquí, el rey. Entonces me tienen que decir cuál es su función en la historia. El rey castiga a los habitantes del pueblo. Eso es lo que me tienen que poner. Con dos personajes interesantes es suficiente, los dos principales. En el caso del poema es más difícil cuáles son los personajes, pero ahí pues la persona que está contando, bueno, la que está elaborando el poema, ese es el personaje, pero es el único. En el caso de los otros, sí es importante que lo revisemos, ¿no? Entonces, pues nada más, eso. Y la verdad sospechosa es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí les pido que tengan mucho cuidado en los elementos de la tabla porque también suelen cometer plagios y aquí les están pidiendo su opinión. Aquí no sería justificado, a menos que lo hicieran a través de una cita textual, no sería justificado que ustedes copien y peguen de aquí, porque las respuestas las deben elaborar ustedes, no inteligencia artificial o páginas que tengan ya hechas las respuestas, ¿no? Nada más aclaro eso. Luego aquí redacta un breve comentario en el que contraste las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando elementos que identificaste en el cuadro. Es decir, me tienen que explicar en el cuadro, a partir del cuadro de cada uno, cuáles son las diferencias que ustedes ven, para que tengan eso y lo cuiden, por favor. Y en la parte final, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya, es decir, haz una comparación de la forma en que ven los textos, el amor, la pobreza, las clases sociales o lo que ustedes consideren que de lo que habla el autor, con su realidad, ¿no? Con lo que ustedes viven todos los días de manera cotidiana en su comunidad, donde estén, donde se encuentren. Entonces, esa es la forma. Y al final, no se les olvide, por favor, colocar las referencias. Porque esto es importante porque recuerden que están obteniendo información. Si tú aquí copiaste y pegaste la obra, la biografía de Rubén Darío, que es el que escribió El Rey Burgués, si tú copiaste la biografía de un lugar, ten la amabilidad de colocar de donde obtuviste la información. De lo contrario, repito, podrías cometer un plagio y eso sería bastante grave, porque podrías obtener incluso un 0 de calificación. Y si ustedes, yo también pues me quedo desconcertado porque si ustedes me ponen información que yo encuentro en internet o que está sacada de inteligencia artificial, entonces, y no me ponen referencias, eso quiere decir que están haciendo trampa. Recuerden, yo no estoy midiendo si tenían la intención de hacer trampa. Lo que yo estoy midiendo es si la hicieron o no, no si tenían la intención. Entonces, les pido por favor que revisen esta parte y que sepan que, que es importante que ustedes se cuiden y, como dijo Jesús, darle mayor credibilidad a sus trabajos académicos y mayor seriedad y acercamiento hacia lo que queremos en Prepa en Línea CEP. ¿Dudas, por favor, de la actividad 1 para irme directo a la número 2? Gracias, Jesús. Aglaed, te agradezco si me confirmas que no hay dudas. Gracias. Voy a cambiar el... Espérenme, por favor. Voy. Esta es la actividad integradora número 2, con la cual vamos a ir cerrando el texto hoy.
la actividad integradora 2 que se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. Y lo que dice es sobre la canción del loro. Tienen que leer un texto que se llama La canción del loro, es un cuento, y después tienen que contestar una serie de preguntas. Lo primero que debemos enfocarnos aquí es que cada una de las respuestas tiene que tener entre 5 y 8 renglones. ¿Por qué entre 5 y 8? Porque ese es lo que se considera una respuesta que contiene los elementos necesarios, una respuesta muy básica y no solamente una afirmación y una negación. Por ejemplo, ¿qué aprendiste del texto? Nada. Si tú me dices que no aprendiste nada, es válido, pero me tienes que explicar por qué. Aquí dice justifica tu respuesta. Y la medida para justificar una respuesta son 5 renglones. Así que si tu respuesta no los tiene, va a ir reduciéndose su calificación. Igual manera la B, la C, la D y la E, que dice, ¿identificaste alguna problemática? Justifícala. ¿Qué opinas sobre el lenguaje del autor? Justifícalo. ¿Consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica su comprensión? Justifícalo. ¿Consideras que el lenguaje literario es una expresión artística? Explícalo, por favor. Ya que hayas hecho eso en 5 renglones, vas a leer El perro y el cocodrilo y me vas a seguir estas instrucciones. La primera es, redacta con tus palabras, o sea, elabora una paráfrasis como si se la comentaras a algún familiar. Para Eglaed y Jesús, el inciso A de la pregunta número 2 debe ser muy informal, es decir, como si se lo contaras a alguien, ¿no? Eso no quiere decir que tiene errores ortográficos, no debería tenerlos, lo que sí es que es importante. Luego del inciso B, redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando expresiones del lenguaje literario. Es decir, debe haber una diferencia entre el texto A y el texto B, sobre todo en función del lenguaje, de las imágenes, de las descripciones, de la narración, etcétera, ¿no? Sí debe haber una diferencia entre uno y otro. El segundo sería un poco más escolar o más académico. El primero sería más informal o más de la vida cotidiana. Finalmente les hacen 2 preguntas que tienen que ver con lo que estábamos viendo en la primera parte de la sesión, que es cuál es el fondo y cuál es la forma, y tienen que justificar su respuesta. Aquí sí me tienes que poner en la forma, perdón, en el fondo, argumento, personajes, lugares, acción, etcétera, ¿no? Tema, me tienes que poner todo eso. De los textos que redactas, te tienes que analizar tus propios textos y decirme cuál es el fondo y la forma de ellos, ¿sí? Eso también debería ser por lo menos en 5 renglones. Y al final dice qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o el literario, ¿por qué? Y me tienes que explicar de la misma forma en 5 renglones ese por qué, por favor. Y aquí sí es opcional, pero si ustedes colocan referencias directas, o sea, citas textuales o referencias directas, es obligatorio que coloques las referencias. Si solo hiciste paráfrasis, tal vez no hay problema, pero si colocaste citas textuales, es obligatorio colocar fuentes de referencia, porque si no, como los dije ya varias ocasiones, podrías cometer un plagio y el video también nos muestra un plagio. Entonces, cuida mucho esa parte, porque de lo contrario se te puede complicar la calificación que tenemos, ¿no? Más bien que podrías obtener. Y creo que esa parte es la que no sería agradable. Como lo muestra también este video. Ay, espérenme. Este video, como nos muestra este video que están viendo, que es el que les puse hace unos momentos, que identifica el plagio, la cita textual y la paráfrasis. Entonces, por favor, realmente es importante y desafortunadamente algunos de ustedes perdieron algunos puntos. No fue grave, pero aún así perdieron puntos por colocar citas textuales y no colocar sus fuentes de referencia. Afortunadamente fueron pocos renglones, pero si hubieran sido más o secciones completas, ahí sí hubiera tenido que actuar probablemente el tutor o alguna autoridad de prepa línea C para advertirle sobre la posibilidad de un plagio y el problema que implica en su expediente cometer un plagio, ¿no? Entonces, bueno, nada, solo queda despedirme y preguntarles para finalizar, ¿tienen dudas sobre la actividad integradora número 2, por favor?
No, yo no tengo ninguna duda. Ok, gracias Jesús. Pues muchas gracias a los dos. Recuerden que todavía me pueden seguir preguntando cosas el fin de semana. Les agradezco que hayan estado este viernes 23 de agosto y en esta sesión número 2 y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.